Este cuarto trabajo práctico del módulo C se centra en el estudio de la configuración interna del diencéfalo y el telencéfalo. Los núcleos de la base tienen distintos criterios de clasificación. Según la clasificación filogenética, se los puede dividir en el neoestriado, que está formado por el núcleo caudado y el putamen, el palioestriado, formado por el globo pálido, que a su vez se divide en una porción lateral y una porción medial, y el arquiestriado, formado por el complejo nuclear amigdalino. Según la clasificación clásica, a su vez, se los puede dividir en los núcleos dorsales, que incluye al llamado complejo estriado, formado por el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, y los núcleos ventrales, que incluyen al estriado ventral, formado tan solo por el núcleo accumbens, y el pálido ventral, formado por el tubérculo olfatorio y por la sustancia innominada. Cabe aclarar que el término núcleo lenticular se usa para referirse al complejo formado por el núcleo putamen y el globo pálido. Se llama también estriado al complejo formado por el lenticular y el caudado. La imagen representa un corte del encéfalo a nivel del núcleo accumbens, y es aquí donde empezaremos a identificar algunos de los núcleos previamente nombrados. Aquí, por ser un corte en la región rostral del encéfalo, se podrá observar, en primer lugar, el núcleo putamen y la cabeza del núcleo caudado. Estos núcleos se continúan uno con el otro a nivel de su porción rostral. Es a este nivel donde podremos identificar el núcleo accumbens, ventral y medial al sitio de unión caudado putaminal. A la derecha de esta diapositiva se puede observar un estudio de resonancia magnética de encéfalo donde se marca el núcleo accumbens en distintos cortes: sagital, coronal y por último axial. Para describir correctamente la ubicación de los núcleos de la base, es necesario conocer cómo se relacionan entre ellos con las estructuras anatómicamente cercanas. La imagen de la izquierda representa un corte axial de un preparado cadavérico de encéfalo, en donde podremos identificar algunos de los núcleos de la base, junto con sus relaciones. En primer lugar, ubicamos en la parte lateral al núcleo putamen. Luego, medial a este, al globo pálido. Ambos núcleos están separados por una fina línea de sustancia blanca, denominada lámina medular lateral. A su vez, como ya se explicó, el globo pálido está dividido en dos porciones, lateral y medial, y estas están separadas por otra fina línea de sustancia blanca, denominada lámina medular medial. Más cercano a la línea media, encontramos al núcleo caudado. En un corte axial a este nivel, podremos ver dos de sus tres porciones, la cabeza en la parte rostral y la cola en la parte caudal. El cuerpo, que se encuentra entre las porciones precedentes, no es visible en este corte. La cabeza del núcleo caudado se relaciona hacia medial con el asta frontal del ventrículo lateral, el cuerpo se relaciona con el cuerpo del ventrículo lateral y la cola con el atrio, y luego con el asta temporal de este ventrículo. El núcleo lenticular se relaciona hacia el lateral con una delgada masa de sustancia gris denominada claustro, del cual está separado por axones que forman la cápsula externa. Hacia medial, el núcleo lenticular está separado del núcleo caudado por otra estructura de sustancia blanca denominada cápsula interna. Este conjunto de axones también separa al núcleo lenticular de una estructura diencefálica llamada tálamo, que por su importancia funcional y anatómica será tratada luego por separado. Por último, y ahora situándonos en las relaciones laterales del núcleo lenticular, encontraremos primero, como dijimos, a la cápsula externa, y más allá del claustro ubicaremos una nueva capa de sustancia blanca, la cápsula extrema, la cual lo separa de una estructura cortical que es el lóbulo de la ínsula. Las estructuras de sustancia blanca que se han nombrado no serán desarrolladas en esta clase, ya que serán descritas en profundidad en la clase correspondiente al trabajo práctico número 8.
Los núcleos de la base no son estructuras aisladas del resto del encéfalo. Por el contrario, están conectadas por una extensa y compleja red de neuronas que, uniendo los núcleos de la base entre sí y con otras estructuras, forman circuitos o vías a través de las cuales la información es transmitida. Las vías de los ganglios de la base están descritas en esta clase, pero primero es necesario que nombremos y ubiquemos cuáles son las estructuras funcionalmente más importantes. Estas estructuras se encuentran tanto en el diencéfalo como en el tronco del encéfalo. En la imagen de la izquierda se puede visualizar un corte coronal del encéfalo a nivel de la sustancia nigra. En ella podremos identificar algunas de las formaciones asociadas con los núcleos de la base. En primer lugar, y para ver su relación anatómica con respecto a estas formaciones, se marca el ya conocido núcleo caudado. En este caso, por el nivel de corte, se evidencia el cuerpo, superior y medial, y la cola, inferior y lateral. Una de las estructuras asociadas a los núcleos de la base es el núcleo subtalámico. Es un acúmulo de células en forma de lente y forma parte del subtálamo. Se encuentra inmediatamente rostral a la zona incierta y dorsal a la sustancia nigra. Otra estructura funcionalmente importante a la hora de hablar de las conexiones de los núcleos de la base es la sustancia nigra. Se trata de una masa de sustancia gris ubicada en el mesencéfalo dorsal. Está dividida, a su vez, en dos porciones, la porción reticular y la porción compacta. La primera es un conjunto de agrupaciones poco estructuradas de neuronas que contienen neurotransmisores inhibitorios. La segunda está formada por muchas neuronas que contienen neuromenalina, un pigmento de color oscuro que le da nombre al núcleo, es decir, sustancia negra. Estas neuronas contienen dopamina, un neurotransmisor capaz de inhibir o estimular algunas estructuras con las que se conecta la porción compacta. En la imagen de la derecha se pueden visualizar dos cortes de mesencéfalo, donde se puede ubicar la sustancia negra, formando parte de los pedúnculos cerebrales en estado normal y patológico. Es la carencia de dopamina en la porción compacta de la sustancia negra la causa de la enfermedad de Parkinson. Hablaremos acerca de ello a continuación. Los núcleos de la base están conectados a través de circuitos paralelos que comparten ciertas características. El circuito básico que conectan dichos núcleos con las estructuras asociadas previamente nombradas comprenden dos vías, directa e indirecta, que cumplen funciones opuestas sobre los lugares de acción de los núcleos basales. En este sentido, la vía directa estimula el flujo de la información a través del tálamo, mientras que la indirecta lo inhibe. A través de la regulación de la intensidad de estas dos vías, es como los núcleos de la base son capaces de integrar y modular distintas funciones corticales. En resumen, las vías directa e indirecta empiezan y terminan en una zona cortical determinada, sufriendo cambios en la intensidad del flujo de información a través del paso por los núcleos de la base. Trataremos este tema un poco más detalladamente. Como se dijo, ambas vías inician desde una zona cortical en particular. Desde allí, se dirigen hacia los núcleos caudado o putamen, a través de fibras córtico-estriadas de carácter estimulatorio. Estos dos núcleos, a su vez, están conectados a través de fibras nigroestriadas con la porción compacta de la sustancia negra. También están conectados a través de las fibras estriado-palidales con ambas porciones del globo pálido. En la vía directa, la parte compacta de la sustancia negra estimula el estriado, y este a su vez inhibe a la porción medial del globo pálido. Por el contrario, en la vía indirecta, la porción compacta de la sustancia negra inhibe al estriado, y este a su vez inhibe a la porción lateral del globo pálido. Luego, siguiendo la vía indirecta, la porción lateral del globo pálido inhibe al núcleo subtalámico, evitando que éste estimule el globo pálido medial. Por último, el globo pálido medial, tanto en la vía directa como en la indirecta, se conecta con los núcleos ventral lateral y ventral anterior del tálamo a través de las fibras pálido-talámicas inhibitorias. Habiendo ya hablado sobre la ubicación, relaciones y conexiones principales de los núcleos de la base,
pasaremos a tratar el último aspecto de dichos núcleos, y esto es una aproximación al campo de sus funciones. Dijimos que las vías básicas de los núcleos de la base, directa e indirecta, representaban un circuito que iniciaba y terminaba en la corteza, modulando así su función. El núcleo caudado y el putamen reciben prácticamente aferencias de todas las zonas corticales, por lo cual existen una cantidad considerable de circuitos paralelos que, siguiendo el mismo esquema de las vías básicas, abarcan así a las distintas áreas corticales. En resumen, los núcleos basales se encargan, a grandes rasgos, de la organización temporo-espacial de distintos programas motores, cognitivos y límbicos, a través del equilibrio entre inhibición y estimulación de la corteza correspondiente. Se describen circuitos o asas funcionalmente distintas que pasan por distintos núcleos de la base, pero que, como ya se dijo, comparten las mismas vías básicas. El asa motora es aquella que se encarga de la regulación de los movimientos voluntarios iniciados a nivel de las cortezas motoras, al reforzar el patrón seleccionado a través de la vía directa y suprimiendo los patrones motores potencialmente conflictivos a través de la vía indirecta. Para ello, el circuito integra distintas estructuras, partiendo de la corteza motora primaria, motora suplementaria y premotora, pasando por el putamen y luego por el globo pálido y la sustancia negra, los núcleos ventral lateral y ventral anterior del tálamo, y nuevamente a las cortezas motoras. El asa prefrontal es aquella encargada de la iniciación y la terminación de los procesos cognitivos, tales como la planificación, la memoria de trabajo y la atención. Para ello, el circuito integra distintas estructuras, partiendo de la corteza prefrontal dorso-lateral, pasando por el núcleo caudado, luego por el globo pálido y la sustancia negra, luego por el núcleo ventral anterior del tálamo y luego llegando a la corteza prefrontal nuevamente. El asa oculomotora es aquella encargada de la regulación de los movimientos sacádicos de los ojos. Para ello, el circuito integra distintas estructuras, partiendo del campo ocular frontal y suplementarios, pasando por el núcleo caudado, luego por el globo pálido, luego por la sustancia negra, luego por el núcleo ventral anterior del tálamo, y nuevamente a los campos oculares frontales y suplementarios. Por último, el asa límbica es aquella que participa en el control de las emociones y de la conducta motivada. Para ello, el circuito integra una serie de estructuras, partiendo de la corteza prefrontal, singular, amigdalina e hipocampo, pasando por el núcleo accumbens y el estriado, luego por la sustancia innominada y luego el globo pálido, luego pasa por el núcleo dorso-medial del tálamo y por último regresando a la corteza prefrontal. El tálamo es una estructura par de forma ovalada que constituye la porción dorsal del diencéfalo. Esta región encefálica se encuentra constituida por varios núcleos bien definidos. Algunos de estos núcleos reciben información sensitiva y la proyectan a un área concreta de la corteza, mientras que otros participan en funciones motoras, transmitiendo información del cerebelo y los ganglios basales a las regiones motoras del lóbulo frontal. El tálamo se relaciona por su cara lateral con el sector lentículo talámico del brazo posterior de la cápsula interna, el cual lo separa del núcleo lenticular. Por su cara medial, forma el sector posterior de las paredes laterales del tercer ventrículo. Esto se verá en detalle en el TP de ventrículos y líquido cefalorraquídeo, y presenta una estructura que cruza esta cavidad uniendo ambos tálamos, la adhesión intertalámica. La cara superior o dorsal del tálamo se relaciona medialmente con el cuerpo del fórnix y lateralmente con el cuerpo del núcleo caudado. Además, la cara dorsal se relaciona con el cuerpo de los ventrículos laterales y forma parte de su límite inferior. Por su cara anterior, el tálamo se relaciona con los pilares anteriores del fórnix y hacia lateral con la cabeza del núcleo caudado y la rodilla de la cápsula interna. Por su cara posterior, se relaciona con el atrio de los ventrículos laterales. Es frecuente clasificar los núcleos del tálamo en 4 grupos: anterior, medial, ventrolateral y posterior, por su ubicación con respecto a la lámina medular interna, que es un haz de fibras que discurre por el eje rostro-caudal del tálamo.
Así, el grupo medial de estos núcleos está situado en posición medial a la lámina medular interna, mientras que los grupos ventrolateral y posterior están por fuera de ella. En el polo rostral del tálamo, la lámina medular interna se desdobla y rodea al grupo anterior. El polo caudal del tálamo está ocupado por un grupo nuclear posterior, compuesto fundamentalmente por el núcleo pulvinar. También se localizan grupos de neuronas en el seno de las fibras de la lámina medular interna, que se denominan, en conjunto, núcleos intralaminares. Los núcleos dorsales están ubicados a nivel del extremo posterior del tálamo, entre las láminas medulares lateral y medial. Presentan conexiones aferentes y eferentes con las cortezas temporal, occipital y parietal. Incluyen el núcleo lateral dorsal, en dirección anterior y superior, el núcleo lateral posterior, que se encuentra entre los núcleos lateral dorsal y pulvinar, y el núcleo pulvinar es el más posterior y presenta, a su vez, 4 subdivisiones pulvinares. Estas son pulvinar anterior, pulvinar inferior, pulvinar lateral y pulvinar medial. El núcleo pulvinar anterior es un conjunto de núcleos difíciles de diferenciar, cuyas conexiones se desconocen hasta el momento. El núcleo pulvinar inferior es el que está ubicado en la porción inferior del pulvinar y que se extiende en dirección anterior por debajo del complejo nuclear ventrobasal y en dirección medial hasta los núcleos intralaminares. Es el sitio de sinapsis de la vía óptica, que se verá en el TP correspondiente. El núcleo pulvinar lateral está ubicado en dirección medial a la lámina medular lateral y en dirección superior al cuerpo geniculado lateral. También es el sitio de sinapsis de la vía óptica. El núcleo pulvinar medial está ubicado en dirección inferior, adyacente a los núcleos mediales del tálamo. Recibe aferencias provenientes del colículo superior y envía eferencias hacia las cortezas parietal, prefrontal y del cíngulo. Los núcleos ventrales son núcleos que ocupan la mitad inferior del tálamo y comprenden el núcleo ventral anterior, que es un núcleo que está conectado con la formación reticular, la sustancia negra, el cuerpo estriado y la corteza premotora, así como con muchos de los núcleos talámicos. Dado que se encuentra en la vía entre el cuerpo estriado y las áreas motoras de la corteza frontal, este núcleo probablemente influya en las actividades de la corteza motora. El núcleo ventral lateral tiene conexiones similares al núcleo ventral anterior, pero además posee aferencias importantes del cerebelo y una aferencia menor desde el núcleo rojo. Sus principales proyecciones se dirigen hacia las regiones motora y premotora de la corteza cerebral. Aquí también es probable que este núcleo influya en la actividad motora. El núcleo ventral posterior se encuentra subdividido en el núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. El primero recibe vías trigeminales y gustativas ascendentes, mientras que el segundo recibe tractos sensitivos ascendentes, los lemniscos medial y espinal. Las proyecciones tálamo-corticales de estos núcleos atraviesan el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada hasta las áreas somatosensitivas primarias de la corteza cerebral en la circunvolución postcentral, áreas 3, 1 y 2. Por último, trataremos brevemente las funciones del tálamo. El tálamo está formado por grupos complejos de células nerviosas que se encuentran en el centro del cerebro y que están interconectados. Una gran cantidad de información sensitiva de todo tipo, excepto olfatoria, convergen en el tálamo y presumiblemente es integrada a través de conexiones entre los núcleos. El patrón de información resultante es distribuido a otras partes del sistema nervioso central. Es probable que la información olfatoria sea integrada primero a nivel inferior con el gusto y otras sensaciones y sea llevada hasta el tálamo desde el complejo amigdalino y el hipocampo a través del tracto mamilo-talámico, que se verá en detalle en el TP correspondiente al sistema límbico. Desde los puntos de vista anatómico y funcional, el tálamo y la corteza cerebral están estrechamente vinculados. Se han establecido conexiones de fibras y se sabe que después de la extirpación de la corteza, el tálamo puede apreciar sensaciones burdas. No obstante, la corteza cerebral es necesaria para la interpretación de las sensaciones basadas en experiencias pasadas. Por ejemplo,
cuando se destruye la corteza sensitiva, aún es posible apreciar la presencia de un objeto caliente en la mano. Sin embargo, la apreciación de la forma, el peso y la temperatura exacta del objeto estará alterada. El tálamo posee algunos núcleos muy importantes cuyas conexiones se han establecido claramente. Estos núcleos incluyen el núcleo ventral póstero-medial, el núcleo ventral póstero-lateral, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo forman parte del circuito de los núcleos basales y por ende están involucrados en la ejecución de los movimientos voluntarios. Estos núcleos reciben aferencias desde el globo pálido y envían fibras a las áreas prefrontal, suplementaria y premotora de la corteza cerebral. El gran núcleo dorsomedial tiene conexiones extensas con la corteza del lóbulo frontal y el hipotálamo. Existen indicios considerables de que este núcleo se encuentra en la vía vinculada con los estados emocionales subjetivos y la personalidad del individuo. Los núcleos intralaminares están estrechamente vinculados con las actividades de la formación reticular y reciben gran parte de su información de esta fuente. Su posición estratégica les permite controlar el nivel de la actividad global de la corteza cerebral. Así, los núcleos intralaminares pueden influir en los niveles de conciencia y el estado de alerta de un individuo.